Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de la guarda, interceded por mí. Hoy el Evangelio de Mateo nos narra una doble curación y la escena comienza como tantas veces pues contigo, Señor, ahí apretujado por la gente, ¿no? Una mujer que llevaba 12 años, también 12 años, con flujos de sangre, tocó el manto, tu manto, Jesús, y lo tocó a escondidas, convencida de que si tocaba el manto quedaría curada. Esta mujer tiene una enfermedad que le hace sufrir, que le avergüenza. Es una enfermedad muy íntima, que ella sufre calladamente. Si leemos con atención este pasaje en el Evangelio de San Marcos, nos damos cuenta de que la curación de los flujos de sangre pues apenas dura un versículo 2 en el Evangelio. Dice la mujer, acercándose por detrás entre la gente, esta mujer le tocó el manto a Jesús pensando, con solo tocarle el manto curaré. Y inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Este es el relato de la curación física, así de breve, así de escueto. Pero la escena no termina ahí. La mayor parte del pasaje es un diálogo que Jesús busca entablar con esta mujer. Y es un diálogo de salvación que va más allá de la curación física. Y esto nos lleva a pensar en una curación más profunda. Siempre podemos leer el Evangelio a distintos niveles. Y por eso también estos flujos de sangre son una imagen de otras heridas íntimas que no son físicas y que ocurren en lo más sagrado de cada hombre, que es en el corazón. ¿Cuántos corazones con carencias, con heridas afectivas por las que se le escapa la vida, ¿no? Y son heridas profundas que Cristo ha venido a curar. Y heridas por las que se nos escapa nuestra vida, nuestra capacidad de amar. Y se nos escapa la vida, pues por ejemplo, con los rencores, se nos escapa la vida con enfados, con inseguridades que nos llevan a la agresividad o a la timidez, o a llamar la atención. Bueno, pues todas estas fugas del corazón y otras muchísimas de las que podíamos hablar son, sin embargo, como la sangre de la mujer, solo síntomas. Esa tristeza, esos enfados, llamar la atención, la agresividad, la incomunicación, esos son síntomas de algo que no está bien en el corazón. Y tú, Jesús, que eres un buen médico, no has venido a paliar los síntomas, sino a curar el mal que los provoca. Los síntomas hay que hacerles caso, pero no basta en la vida, y tampoco en la vida espiritual, con contener los síntomas, sino que hay que ir a la causa, ¿no? Por eso a mí me ha gustado mucho una interpretación de este pasaje que he leído a un autor espiritual, en la que se identifica el origen de esos síntomas con un engaño que ha penetrado en el corazón. Voy a intentar explicarlo un poco mejor porque al principio puede sonar un poco extraño. Contaba un sacerdote, a ver si con este ejemplo se empieza a entender un poco, que un amigo suyo era bastante más bajo que sus hermanos, ¿no? Y esto pues le ocasionó, pues cuando era niño, cuando era adolescente, pues un sufrimiento que él mantenía callado, que nadie sabía, pero que le hacía sufrir. Y un sufrimiento que él pues no expresó a nadie, se sentía inferior y temía ser ignorado por todos, ¿no? Y esto le llevó a desarrollar pues un afán desmesurado de competitividad con sus hermanos, hasta tal punto que al cabo de mucho tiempo sus hermanos, que habían montado una empresa y les iba bien, pues él montó por su cuenta un tipo de empresa parecido con el objetivo pues algo obsesivo de alcanzar más ventas que ellos, ¿no? Y esa obsesión por el trabajo pues acabó dañando seriamente su vida familiar. Bueno, pues este chico había acogido en su corazón un engaño, una gran mentira, que era considerarse menos digno de ser amado que sus hermanos. ¿Y cuándo acogió esa mentira en su corazón? Pues quizá en su adolescencia, a través de ciertos comentarios que le afectaron o de bromas de sus hermanos, quizá cosas normales, pero sin embargo que él no supo poner en su sitio. Porque esa mentira
que se ha instalado en el corazón, pues acaba siendo como un trozo de uranio que va irradiando desde dentro todo tipo de temores y miedos, todo ese tipo de radiaciones, ¿no? Miedo a no ser aceptado, al fracaso, miedo a no ser querido. ¿Y qué mentira es esa que se ha instalado en el corazón y que produce tantas hemorragias afectivo-espirituales? Bueno, pues ese engaño es muy antiguo. Y la primera que lo introdujo fue la serpiente en los corazones de Adán y Eva. Y ese engaño consiste en no aceptar nuestra doble condición de pobres criaturas llenas de limitaciones y al mismo tiempo intensamente amadas por Dios. Cuando en el capítulo 3 del Génesis la serpiente siembra en Adán y Eva la desconfianza en Dios, les hace una promesa que está envenenada. Les dice: seréis como dioses. Y lo más mortífero de ese veneno no es quizá la pretensión imposible de ser igual a Dios, sino el desprecio que lleva consigo la condición de ser sencillamente criaturas limitadas. De manera que Adán y Eva, a raíz de ese comentario de la serpiente, comienzan a esconderse y a avergonzarse, porque comienzan a tener en su corazón la idea, el engaño de pensar que sus limitaciones y que su condición es frustrante. Y por tanto, pues lo que les pasa a Adán y Eva es que acogen en su corazón una convicción totalmente equivocada, la convicción de que ser hijo no es suficiente, que esperar el amor de Dios como fundamento es arriesgar demasiado, que hay que aspirar a más. Y este es el engaño. Sentirse hijo significa aceptar la propia limitación, la propia indigencia y al mismo tiempo la propia grandeza. Significa depender para todo de un amor incondicional de un Padre que sé que me ama. Y esta es nuestra verdad más profunda. Y la verdad que nos prepara para el amor. Y puesto que soy incondicionalmente amado por Dios, gratuitamente amado, yo también puedo amar. San José María Escrivá, que tuvo una profundísima conciencia de su filiación divina, decía con mucha razón que el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima. ¿Y qué haces tú, Jesús? Tú que eres el médico divino. Pues Jesús lo que haces es buscar el encuentro personal con esa hija de Dios. Jesús, dice el Evangelio de Marcos, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? El Señor detiene todo lo que tiene entre manos y no para hasta provocar el diálogo con ella. Dice, él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. Por fin, ese corazón herido se lanza a los pies del Maestro. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Le confesó toda la verdad. Te abrió las puertas de su corazón, Señor. Abrió las puertas de su corazón a la verdad con mayúsculas, a ti, Jesús, que eres el amor del Padre. Y en esa conversación íntima que nadie escucha porque ella está arrodillada y tú, Jesús, agachado, en esa conversación íntima tú, Jesús, viertes tu luz sobre toda esa historia de esa mujer, sobre sus heridas. Y esa luz es la verdad de saberse y sentirse una auténtica hija amada por Dios. Y entonces llega la paz. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Así termina la escena. Pues tú, María, nos acercarás al médico divino cada vez que lo necesitamos. Yo tengo la profunda convicción, que una vez la escuché y que la he comprobado después muchas veces, que el rezo del Santo Rosario acaba conduciendo a la curación de todas las heridas del corazón. Y creo que no hay otro remedio como el Santo Rosario para alcanzar esa curación. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.